Sí, licenciado, lo escucho. Sí, tú sí. Estás bien. Lo que no, por ejemplo, Luis Fernando está frisado aquí con la mirada hacia abajo, no sé si hace cambio de posición. Marlene está con la mano en la frente, está frisada, igual que Shirley, como que está alcanzando algo y ya no terminó. No sé, disculpa. Con la pura señal del internet, Lick. Sí, yo siento que sí, pero sí se siente raro porque uno está hablando prácticamente y con la gente así con otra posición. Pero a Lidia sí la mira que se mueve ahí, estaba en cabecear. Ojalá que no sea de sueño. Bueno, 7:11. Damos inicio y hay 136 participantes de 240. Después están pidiendo revisión. Bueno, demos inicio entonces a nuestra sesión de trabajo de esta tarde-noche, estimados amigos. Vamos a seguir con los delitos que atentan contra la actividad judicial. Particularmente hoy vamos a verlo contemplado en el capítulo 2, que es relativo al perjurio y al falso testimonio, así como en la presentación de testigos falsos y a la figura del prevaricado. Ubiquémonos entonces en el artículo 459 de nuestro Código Penal. ¿Estamos ubicados ya ahí en el 459? ¿Sí? Ok, muy bien. El artículo 459 habla de la figura del perjurio y el 460 habla del falso testimonio. Son dos figuras totalmente distintas, pero que lamentablemente tendemos a confundir. Y lo hacemos en realidad por mero desconocimiento del tecnicismo forense que en términos generales nos conlleva específicamente cómo se crea el delito. En términos generales, la figura del perjurio y el falso testimonio tienen en particular algunas cosas en común, que es faltar a la verdad, ¿ya? Pero que tienen especialmente situaciones diferentes. En el caso del perjurio, de ahí deriva precisamente su nombre. El nombre del delito se origina especialmente en perjurar. Significa jurar en falso. ¿Ya? Jurar en falso. Jurar en falso está la connotación que el Código Penal establece en términos generales, que lo comete cualquier persona, dice quién, pero lo debe hacer ante autoridad competente. Imagínense, es un tremendo mentiroso y se atreve a ser mentiroso ante una autoridad. O sea, esa es realmente la situación tan especial de este delito. Por eso dice la ley, comete perjurio, ¿quién? O sea, puede ser cualquier persona. Ante autoridad competente, jurar es decir verdad. Por eso es que está jurando en falso, ¿ya? Y faltare a ella con malicia. La malicia en términos generales no es más que la intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse, ¿ya? O sea, la malicia se define como una intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse o perjudicar a alguien en algo, ¿ya? Se habla también
por parte del profesor Osorio, y dice que la malicia jurídicamente es una situación anímica en que se encuentra el que litiga a sabiendas de su falta de razón o asumiendo actitudes procesales temerarias o conducentes a entorpecer la marcha del litigio. ¿Ya? Gramaticalmente, malicia significa malo o maldad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona actúa con maldad. La persona que comete perjurio es mala, ¿ya? Y lo hace precisamente con una intención encubierta, ¿ya? En términos generales, entonces, el perjurio, como su propio nombre lo dice, es jurar en falso. Y un ejemplo de esto es muy sencillo. Cuando usted va a aspirar, por ejemplo, a un puesto en particular, a un trabajo, y le piden a usted que presente sus antecedentes penales y policíacos, ¿ya? Y usted efectivamente va y solicita sus carencias de los mismos. Pero al final de cuentas, dicen, presentación de antecedentes penales o policíacos o declaración jurada ante notario de que no ha cometido delito o falta alguna. Ojo. Y entonces usted va a hacer su colita y se da cuenta de que hay mucha gente para sacar antecedentes penales y policiales. Y cuando usted lo hace por línea, resulta de que se traba el internet y ya es hora de que usted tenga que entregar ese bendito currículum. Entonces, ¿qué hace? Pues va con el notario y le dice, mire, licenciado, fíjese que tengo que presentar mi carencia de antecedentes penales y policiales, pero ya hice mucha cola, no se camina, me metí en línea y resulta de que no funciona. Entonces me dan la opción para que lo haga ante notario, en este caso mediante una declaración jurada. Entonces el notario, que es en este caso una autoridad competente, porque el notario es un funcionario público de conformidad con la ley, entonces viene y le dice, bueno, pues entonces fraccionemos un acta notarial de declaración jurada. Y al inicio dice, pues yo, fulano de tal, constituido en mi fuente profesional, ubicado en tal y tal lugar, dice, soy requerido por la señorita fulana de tal para que haga constar mi declaración jurada que no tiene antecedentes penales o policiales, ¿ya? Por lo que procedemos de la siguiente manera. Primero, procedo a juramentar a la señorita fulana de tal quien me manifiesta bajo juramento decir la verdad. Fíjese que ya está ese en el juramento. Quien me manifiesta decir, a quien le hago saber, ¿ya?, que existe el delito de perjurio y en caso de que lo que vaya a manifestar sea falso, cometerá ese delito y será responsable con una pena de 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. A lo que la señorita fulana de tal me manifiesta, fíjese, que está sabida del delito de perjurio, que nunca ha cometido ningún delito o una falta, ¿ya? Y que por este medio deja expreso, ¿ya?, de que no ha estado procesada ni condenada por un delito ni doloso ni culposo y que tampoco ha cometido ninguna falta, ¿no? Y por supuesto que el notario cierra, dice yo al notario doy fe de lo expuesto, firma la señorita y finalmente firma el notario, le entrega su acta notarial
ella viene y lo adjunta a su expediente y se lo lleva y lo entrega. Resulta de que cuando está en entrevista le dicen, bueno, aquí dice que presente su certificación de antecedentes penales o policiales o declaración jurada, y veo que usted presenta declaración jurada. ¿Por qué no presenta los antecedentes penales? Es que lo que pasa es que había mucha cola y no pude. Y en línea tampoco, fíjese que no se veía muy bien. Pero resulta de que todas estas empresas no se conforman solamente con lo que usted diga o presente, sino que también tienen, en este caso, desgraciadamente, oigan, aquella famosa empresa de Infonet, ¿ya? O esas empresas, el Chismosito, creo que hay otra que se llama, que estas andan todas las mañanas, pero tempranito, andan revisando los libros de las demandas, los libros de ingresos en los sistemas penales, en los procesos contenciosos administrativos. Ellos andan investigando de primera mañanita si fulano, si sutano, si mengano tienen procesos nuevos o tienen demandas nuevas, etcétera, etcétera. Ellos almacenan, pero cometen el delito de comercialización, ¿ya?, de datos. Pero a las empresas no les importa que sea delito, ellos le compran y punto. Ellos lo que quieren es la información. Por supuesto que ya a estas alturas mucha gente se ha quejado, mucha gente ha dicho que Infonet pues es una empresa que no debe existir, y hay fallos de la Corte de Constitucionalidad, etcétera, donde establece de que es prohibido comercializar con sus datos sensibles, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta que usted no se opone, ellos siguen comercializando con sus datos. Pues el caso está en que cuando usted llega a la entrevista y manifiesta a través del acta notarial de que usted no tiene antecedentes penales ni policiales, resulta de que ellos ya tienen la información que usted tanto requería. Y efectivamente le dice, mire, señorita, bueno, usted dice que nunca ha estado en ningún proceso. No, la verdad que no, ni conozco eso usted. A pesar de que estudio Derecho, mire, usted ni siquiera. Pero mire, aquí dice que usted fue del año 2022, porque se encontraba en una de las calles de la colonia tal. Ahí es donde usted vive, ¿verdad? Sí, fui olvidada. Y se encontraba escandalizando en la vía pública y se iba bajo efectos de licor y llegó la policía, etcétera, etcétera, y se la llevaron detenida. Y que dice el juez primero de turno, el juez de paz de turno, que usted fue sancionada con una multa de 500 quetzales, la cual fue efectivamente pagada en la tesorería del Banco Judicial, y que ese mismo día usted recobró su libertad. Entonces sale a relucir la verdad. Una verdad que usted escondió con malicia, ¿me entiende? Entonces, en el perjurio se comete el delito porque ante autoridad competente se jura decir la verdad y falta a ella. Pero falta a ella con malicia. Ese es el punto. Es decir, con la intención de ocultar la verdad para beneficiarse, ¿eh? En todo caso, de ese falso, de esa juramentación en falso. ¿Me explico? O sea, es mejor si usted tuvo algún suclavito, entonces, la verdad que si tuvo mi problemita, usted la verdad que uno se echa sus traguitos usted y hace su relajito en la calle. Vale. Queda contratada. ¿Por qué queda contratada? Porque dijo la verdad. Mi tío, fíjese que mi tío tenía una de sus camionetas aquí en Amatitlán y una vez querían contratar a un ayudante.
Entonces llegaron 3 a la entrevista y mi tío le dijo la misma pregunta a todos, a los 3. ¿Cuánto te robas diario? O sea, los ayudantes echan su mano, el mono, su moco, como le llaman ellos. Y uno le dijo, no, yo no hago nada, usted porque me han enseñado que no hago nada. Pero. Siguiente. No, yo no hago eso porque no. Y pasó el tercero, ¿cuánto te moqueas diario? A mí yo agarro mi comida y como tengo necesidad de dejar en mi casa, yo una vez salga yo de eso, ya no agarro ni un centavo, quedas contratado. Y entonces cuando se fue, le digo, ¿y por qué agarro el que le digo? Mira, me dijo, todos los ayudantes roban. Y si me dijo que agarraba para su comida y para su familia, mira, me dijo la verdad. Entonces yo sé que no me va a robar más. En cambio, los otros sí me van a robar y no me lo van a aceptar nunca. Ojo, lo que sanciona en términos concretos este delito en particular. Jurar, decir la verdad y faltar a ella. ¿Con la intención de qué? De encubrirse. ¿Ya? ¿Me explico? Y por eso miren aquí el sujeto activo, dice ¿quién? Significa que puede ser cualquier persona. ¿Ya? Ahora miremos el 460, que es el falso testimonio. ¿Ya? Y de una vez voy a abarcar la presentación de testigos con el siguiente caso que les voy a plantear. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo me motivé porque miraba en las películas esos grandes debates que se hacen entre los abogados defensores y los abogados del Ministerio Público, aquellos alegatos que se dan, técnicos, por supuesto, ¿no? Y tan bonito que se mira cuando dictan la sentencia a ustedes y cómo se siente bonito cuando gana el que dice la verdad. Al final, yo soñaba con eso, llegar a las audiencias y debatir y toda la cosa. Mi triste realidad fue otra, cuando hice mis prácticas penales. El proceso penal era escrito. No había ninguna audiencia de eso, oral. Todo era escrito. Y lo peor de todo es que cuando todo es escrito y todo es para faltar a la verdad, aparece el concepto de corrupción. Entonces, iba el sobrecito oculto en el Código Penal para el oficial de mesa que cubría sus honorarios. Miren cómo lo digo finamente. Sus honorarios, los del secretario y los del juez. Y el papel aguantaba con toda la historia que se inventara. Tanto así, fíjense ustedes que en uno de los procesos que me tocan, que me asignan, empiezo a leer y uno de los testigos en su relato dice, nombre, fulano de tal, edad tantos años de edad, estado civil casado, profesión u oficio, testigo, profesión u oficio, testigo. Y entonces me llama la atención y empiezo a investigar en otros procesos y resulta de que ese testigo se mantenía en la oficina de un abogado y cada vez que había un caso nuevo, allá iba el testigo corriendo con su cédula, porque en ese tiempo era cédula de vecindad, con el oficial, y el oficial solo recibía la cédula y empezaba a escribir lo que decía la mente del oficial. Y siempre era lo mismo.
ese testigo estaba en la fiesta donde habían matado al fulano, que lo habían invitado, que él estaba ahí, estaba sobrio, que estaba contento cuando de repente el fulano que disparó le disparó al otro, que no sé qué, y él lo vio todo. Se hizo una gran balacera, pero a él nunca le pegaron un balazo, ¿no? Pero él lo había visto, y que el culpable era fulano, que a quien estaban imputándole el delito del asesinato no había sido porque él estaba cerca de él cuando pasó todo y juntos se agacharon y salieron bien. Fíjense. Y así aparecía en varios procesos, a la misma hora, el mismo día, en unos estaba en la fiesta, en otros estaba en la puerta, en las otras estaba por entrar. Bueno, la cosa es que él era, pues chica, el hombre que aparecía en todos lados. Y por eso llegó él al extremo de decir que su presión oficio era testigo. Imagínense. Bueno, pues entonces cuando al final de cuentas yo vengo y agarro el proceso, veo que el hombre al final de cuentas dice profesión oficio testigo. Entonces vengo yo y le digo al oficial, pues le digo, ya te diste cuenta, le digo que en todos los procesos aparece. Se empieza a hacer ahí. Hasta ahora lo descubriste, bueno, pues aparecen todos, no están en el proceso de aquel, en todos los oficiales aparecía siempre el bendito hombre. Entonces, al final de cuentas, que voy, que no sirve un sistema escrito, ¿ya? Entonces me frustro de tal manera, digo yo, no, no era esto lo que yo quería, no. Saco mis prácticas porque al final va a ustedes, pero no era eso lo que quería. Ya estando el profesor, junto con el profesor de Mata y León Velasco, iniciamos la transformación del sistema de justicia penal en Guatemala, de un sistema escrito donde aguantaba el papel todas las historias que se inventaran los oficiales de trámite de los juzgados, que avalaba el que corregía el ¿cómo se llama? El secretario, y que avalaba el juez, que todo era falso. Todo era falso. Entonces llegué a la conclusión de que en un sistema escrito, hasta el peor Huizache es el mejor abogado penalista. Porque el peor Huizache es el que lleva el sobrecito con el pisto debajo de la mesa, lo pasa y ahí se terminó la historia. Esa era la única verdad histórica en todo proceso. Digo, esto no puede ser posible. Entonces empezamos con nuestros alumnos en la facultad a hacer simulaciones de clínicas penales, ¿verdad? En donde enseñábamos obviamente a los estudiantes las técnicas y habilidades para desarrollarse en una audiencia oral, ¿ya? Y así poco a poco fuimos avanzando hasta que llegamos al organismo judicial, y el organismo judicial se dio cuenta de que ese era el mejor sistema para aplicar la justicia penal, y entonces nos contrataron para que iniciáramos toda esa. De ahí trajeron unos argentinos que se la llevan y que ser los mejores. Esta cuestión, al final de cuentas, lo importante fue que se echó a andar. Y hoy es un sistema oral. Imagínense la diferencia. ¿Cómo sería? No sé quiénes van al mercado, pero me imagino que todas, ¿verdad? Aunque sea un dominguito por ahí. La cosa es que ¿cómo sería que usted llegue con un vendedor y le por escrito, venga usted y le diga, ¿cuánto valen esos aguacates? Y le ingrese. Y el otro le reciba y todavía no va a ser una contestación rápida. Tienen que contestar a los demás que están ahí con él. Cuando le llegue su turno, a 10 quetzales. Y venga usted, ¡hala, qué caro! Como buen chapín siempre regatea, a 5. Y el otro le resuelva hasta el gran rato. No, hombre, a 7 si querés. Y no, hombre, ni vos ni yo, a 6. Cuando terminen de negociar esos aguacates ya se choquearon. No es lo mismo que usted llegue y mira cuánto valen los aguacates, a 10, mira, te doy a 5, no, hombre, a 7, no va, ni vos ni vos, a 6, pues va a llevárselos pues, pero ¿cuántos te vas a llevar? ¿A que me voy a llevar 6? Vamos, llévatelos pues, hace el negocio, le paga y ya se fue. ¿Cuánto tiempo duró negociando usted? Rápido. Y así es el sistema oral en los juicios penales hoy en día. Pero
El asunto fundamental es que esto no es solamente una cuestión de que, hoy hay que hacerlo, no. Pasó toda una historia, obviamente, para cambiar el sistema. Mucha gente que se opuso, obviamente, al sistema, porque no es lo mismo que hoy usted vaya a una audiencia, que lleve su tesis de defensa, que la presente y que vaya a ir ganando poco a poco esa tesis de defensa, ¿ya? Y si lleva un testigo, pues también sepa que ese testigo lo va a presentar usted, pero también lo puede interrogar la otra parte, ¿ya? Que por muy bueno que sea el testigo para hablar, tiene que andar con cuidado, porque dentro de las técnicas para presentar testigos que hay dentro del sistema acusatorio, es que hay que saber qué testigo se presenta. Por lo general, en el proceso penal se dice que la prueba reina es la confesión, pero la otra prueba que le sigue es la del testigo presencial, ¿ya? Pero no todos los testigos presenciales son aptos para llevarlos a juicio. Por ejemplo, he escuchado hablar a Luis Fernando y pues es muy elocuente en lo que dice. Shirley también. Hay otra compañerita que siempre se me frisa cuando va a hablar, nunca. O sea, ¿me entienden? O sea, ¿qué entiendo yo? Que Luis Fernando sí va a ser fluido para decirme la historia. Shirley también es muy buena para hablar, tiene una buena. Y si estos me van a servir. Pero esta compañerita que siempre se frisa cuando me va a hablar, no, esta no me sirve. Aunque haya visto, ¿no? Yo se me acaba frisada cuando esté enfrente de los fiscales y los jueces allá, no, esta no me sirve. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, hay sus técnicas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros iniciamos la transformación del sistema acusatorio, resulta de que en Chiquimula se dio el primer juicio oral. Y claro, nosotros después de crear a ese muchachito, queríamos verlo en acción. Y nos fuimos hasta Chiquimula a ver el primer juicio oral. El caso en particular era bien atractivo porque era un caso de asesinato donde un policía nacional había matado a un estudiante de la Universidad de San Carlos, imagínense. Entonces, había que ver realmente cómo era ese juicio, qué tanto los jueces habían aprendido de la oralidad y de la conducción de una audiencia oral, ¿ya? Y finalmente, pues cuando estábamos ahí, dice, la defensa presenta su pliego de prueba. Y dentro de ellas la prueba testimonial de Juan Pérez de los Palotes, que fue testigo presencial del hecho. Bien. Finalmente llega el momento en el que declara y por supuesto se sienta. Pero hay algo importante. Ahora hay juzgados pluripersonal, pero en otros, cuando se inició, se conformaba por 3 jueces, ¿ya? El juez presidente y los 2 vocales, ¿ya? Que se ponían en línea frontal a donde se encontraba el testigo. A los costados, la defensa y el Ministerio Público, ¿ya? El Ministerio Público pasaba primero, imputaba los cargos, y luego pasaba la defensa a decir cómo iba a destruir todo eso. Y cuando se daba el desfile de la prueba, obviamente, si era una prueba testimonial, venía y llamaban al testigo para que declarara. Se sentaba y previamente a que declarara, le decían que levantara su mano a la altura del hombro y que empezara diciendo que en el nombre de Dios y de sus creencias y conforme a sus creencias, ¿ya?, iba a declarar la verdad. Caso contrario, estaba cometiendo un delito de falso testimonio y que podía ser enviado a prisión. En este caso, por ser un proceso penal, iba a ser sancionado con
2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Esa era la advertencia. El testigo se sienta, pero hay algo curioso. Empieza a declarar, dice, yo llegué a la tienda, dice, porque fue una tienda de leche, llegué a la tienda, dice, y pedí una agua gaseosa porque había mucho calor, y tomándomela estaba, dice, cuando vi que llegó el policía. El policía, dice, se puso en el otro extremo, también pidió una agua gaseosa y empezó a tomar. Yo al policía no lo conozco, nada, dice, sin embargo empezamos a entablar conversación. En eso estábamos cuando de repente entra un patojo, dice, con apariencia de marero, pelo largo, dice, así todo mal vestido, que se puso en el otro extremo del mostrador y no pedía nada, simplemente daba vuelta y daba vuelta. De repente, dice, vimos que se salió nuevamente, pero cuando iba para la puerta regresa, saca un revólver y le dispara al policía. Pero el policía, sin decirle nada, dice, ni que lo hubiera, pues ni siquiera molestado, insultado. Y ante ese ataque el policía reacciona rápidamente y dispara. Y en ese momento mata y dispara. Dice, ay, o sea, yo entiendo que lo hizo en defensa propia, cuando de repente viene el juez y le dice, momento, permítame, dice, permítame. Hágame un favor, le dijo. Se me olvidó, le dijo, que se quitara la gorra que lleva puesta. Estamos en un lugar techado y creo que no le es necesario. Por favor, quítese. Ven, se quitó la gorra, se la puso una. Y veo que también tiene lentes oscuros, le dijo. Son lentes de sol. Estamos bajo un techo y obviamente no los necesita aquí porque no le pega el sol. A menos que sea por prescripción médica, le digo, porque hay fluido eléctrico y pues obviamente hay luz de esa naturaleza, le digo. Es por prescripción médica que usted utiliza esos lentes oscuros. No, le digo, el de sol, es por gusto. Entonces quíteselos, por favor. Inmediatamente que se quitó los lentes oscuros y se quedó al descubierto, miren, ante la mirada de los 3 jueces, ante la mirada del fiscal, ante la mirada de la defensa y ante la mirada de todos los que estábamos públicamente, el sujeto como que se cortó, se cohibió y bajó la cabeza. Entonces le dice el juez, continúe con su relato, por favor, testigo. Le dice, continúe con su relato. Y el sujeto ya no levantó la cabeza. Como decimos nosotros, se chivió de ver tanta gente, ¿no? Y ya no quiso levantar. En ese momentito viene el fiscal y le dice, su señoría, le dice, solo quiero que por favor me dé la palabra. Concedida la palabra. Solo le quiero recordar, le dijo al testigo, que está bajo juramento. Y si falta a la verdad en su relato, será sancionado con prisión, le dijo, de 2 a 6 años. Objeción, le dijo, entonces ya se lo hicieron a saber. Tienes razón, dijo, disculpe, me retiro. ¿Cuál era la astucia del fiscal? Recordarle al testigo que si estaba diciendo un falso testimonio, iba a ir preso. Ese fue el efecto. Que no se lo hubieran dicho era mentira, ya se lo habían dicho desde el principio cuando él levantó la mano y juró decir la verdad. Pero en ese momento el sujeto se sintió tan, pero tan cohibido, o sea, la mirada de los jueces, del fiscal, la mirada, el recordatorio del fiscal, lo que le dijo, encima de eso la mirada de todo el público, porque eso es lo bonito. Están los jueces, están las partes y también hay una barra donde está toda la demás gente que quiere ir a las audiencias a ver, pues, o sea, por eso el juicio es oral, pero es público, porque se supone que es el pueblo de Guatemala el que tiene derecho a conocer, en este caso, los hechos, y aunque no dicte sentencia, moralmente sí puede dar un veredicto, ¿ya? Entonces, el juicio de publicidad, que es uno de los principios en el proceso penal, implica el derecho suyo, de todos, en este caso, de poder acudir a una audiencia a ver, a escuchar, ¿ya?, lo que está pasando en ese juicio.
O sea, no necesariamente usted tiene que ir a favor o en contra de alguien. Simplemente hay un proceso penal de tanto de los que anuncian en la televisión y usted dice, uy, pues quiero ir a ver. Y simplemente llega a la torre de tribunales, por ejemplo, ahí en el lobby está la pantalla y dice audiencia de juicio oral a tal hora, en tal juzgado, en tal nivel, ¿no? Y usted puede subir, entrar, sentarse y escuchar todo el relato, ¿verdad? Poner la debida atención y entender, ¿verdad? En ese caso en particular, pues estábamos presentes todos ahí, ¿no? Y al final, el testigo solamente baja la vista y ya no volvió a gesticular, mucho menos a decir palabra alguna. Entonces viene el juez y le dice, testigo, por favor, continúe con su relato como el que venía diciendo al principio, ¿verdad? Con la advertencia de que sí, efectivamente, tal y como lo dijo el fiscal, está en usted, si no dice la verdad, pues será procesado por el falso testimonio. Pero por favor, prosiga. Cuando eso pasó, entonces el testigo levantó la vista y dijo, no, miren, todo lo que yo he dicho, en realidad a mí no me consta. Yo voy a decir la verdad. En realidad, y no quiero yo problemas de nada, dijo, mucho menos que me van a mandar preso. Así es que mejor voy a decir la verdad. La verdad, a mí esos hechos no me constan. A mí el que me dijo todos esos hechos fue el abogado, el que se está defendiendo al policía. Y me dijo que me iba a pagar mi día. Me iba a pagar 500 quetzales. 500 quetzales por mi día. Lo que él me dijo, lo que él me brindó, lo que yo